Buen día para todos. Vamos a empezar con el capítulo 12, donde empieza a hablar sobre el patriarca Abraham. Pero primero, antes de empezar la, la parasha, haremos una pequeña introducción, ya que de por sí la parasha comienza de un punto que no se sabe qué sucedió. En la parasha anterior, a lo último, ya habla de Abraham, ya habla de su padre Terach, y hablamos también de lo que sucedió, pero de por sí no dice de mucho. Aquí empieza una de la parasha de que el Eterno habló con Abraham. Pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó con Abraham antes? Porque aquí dice más adelante que cuando habló con Abraham él ya tenía 75 años. Vale, que según también Tosafot en el Tratado de Brajot, fue cuando tenía 70 años también cuando sucedió lo del Brit Ben Abetarim, que fue mucho antes todavía que habló con él. En ese- Pero ¿qué sucedió antes con Abraham? Primero que todo hay que saber que en los Midrashim habla sobre la vida de Abraham antes de que el Eterno hablara con él. Entonces, los hablan de que Abraham, él, los sabios dicen que él conoció al Creador desde los 3 años. De los 3 años ya conocía al Creador. Él sabía que había un Creador, él sabía que había un dueño de todo lo que, de lo que hay, que él creó todo, todo pertenece a él, pero nunca lo había conocido. Entonces, ¿qué hizo él? En el Midrash cuenta que él fue buscando a Dios en todos los tipos de idolatría que hacían las personas, para saber si eso era verdad o no era verdad, para saber si ahí era donde se encontró el Creador o no. Y así él iba pasando de una idolatría a otra idolatría, decía, no, esto no es, no, esto no es, esto no es, pasaba y pasaba y pasaba y pasaba, y no daba todavía en cómo había que conectarse con el Creador, dónde estaba el Creador como tal. Hasta que el Creador, como dice el Midrash, de que se parece a una persona que está en medio del bosque buscando algo, y de repente ve una casa en medio del bosque. Y en el bosque ve que la casa está, que en medio del bosque que ve la casa está con las luces prendidas. Dice, seguro está, ahí vive el dueño de la casa. Dice el dueño de la casa, le abrió la ventana y le dijo, yo soy el dueño de la casa. Dice que así igualito fue con Abraham vino, que Abraham vino fue buscando al Creador en todos lados, hasta que el Creador se le presentó y le dijo, yo soy el Creador, yo soy el Eterno, el que estás buscando. Pero para eso obviamente la persona tiene que probarse a sí mismo, tiene que eh, esforzarse y que el Creador sepa que en verdad lo está buscando, de verdad. Como está escrito en el Salmo 145, en el versículo 18, cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que le invocan con verdad. Con verdad quiere decir que están buscando la verdad, de que en verdad se quieren acercar a Él. Entonces el Creador se acerca a Él. Ah, ¿quieres acercarte a mí? Entonces voy a hacer que en verdad te puedas acercar a mí. Y ese fue en verdad, lo que contamos con referente a lo que es Abraham. Preguntan los comentaristas y dicen, este, ¿por qué, de dónde Abraham, por qué Abraham, eh, por qué la Torah no cuenta sobre la vida de Abraham anteriormente, sobre todo lo que sucedió? Todo está escrito en los Midrashim y en otros lados, pero no está escrito, aquí no está escrito nada. Empieza a hablar de Abraham, de repente entra a hablar de Abraham cuando el Eterno ya habló con él. Entonces, dice los comentaristas de que nosotros, en la vida anterior de Abraham, en los primeros 70 años de él estaba buscando al Creador, él estaba buscándolo. Cuando el Creador habla con él, entonces la Torah habla de él. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos buscando al Creador. Esa historia de que Abraham buscó al Creador
Está bien, para saberlo, qué sucedió con él, pero no en un punto de que yo lo necesito saber cómo fue que lo busco para yo buscarlo. ¿Por qué? Porque yo no necesito buscarlo, ni nadie necesita buscarlo. En verdad el Creador ya se dio a conocer en el monte Sinaí. Por eso el judío no necesita estar buscándolo. Ya lo encontramos en el monte Sinaí cuando dio la Torá. Por lo tanto, por eso la Torá solamente cuenta la historia de Abraham cuando el Eterno ya habla con él y le da la orden de vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Porque nosotros lo que nos importa en nuestro servicio al Creador es cómo Abraham empezó a servir al Creador después de que el Creador habló con él. Y no de antes, porque antes solamente él estaba en búsqueda. Por eso la Torá precisamente no cuenta nada sobre Abraham anteriormente que había sucedido con él. Otra de las cosas también es de que la Torá no cuenta por qué el Creador lo eligió. No lo cuenta, no dice nada. Simplemente en la parashá anterior dice que, como vimos anteriormente, de que Nahor trajo a Teras trajo a Abraham, y Abraham y Nahor tomaron mujeres y se fueron para Eretz Kenán. Sí, eso es lo que dice, pero no dice nada. ¿Por qué lo eligió? No es como Noah, que Noah sí está escrito de que era una persona justa, una persona íntegra, que seguía al Creador y hacía el bien y el Creador habló con él y todo lo demás. Entonces se sabe por qué el Creador lo salvó del diluvio y todo lo que sucedió. Pero aquí con Abraham, con respecto a Abraham, no dice nada. Entonces preguntan los comentaristas por qué en verdad, por qué no nos dice nada sobre Abraham. Entonces para poder entender por cómo el Creador eligió a Abraham Avinu, hay que entender en verdad por qué no colocó en la Torah, por qué lo eligió. Porque según lo que vimos anteriormente, que solamente en forma de, de remes, ¿sí? De que alude la Torá sobre Ur-Kasdin, que fue lo que pasó, de que Nimrod lo lanzó a las calderas, y él, por amor al Creador, por saber de que hay un Creador, él se lanzó a las calderas, sin saber que el Creador lo iba a salvar. Pero él no se colocó nada en la Torah. Dijimos, no se había colocado nada en la Torah. ¿Por qué no se colocó nada en la Torah? Porque en el Pirkei Avot, en el capítulo 5, en la Mishnah 15, dice así: todo amor que depende de algo, desaparece la causa y cesa ese amor. Y todo amor que no depende de nada, no cesa nunca. Entonces dice aquí, ¿cómo es el amor que depende de algo? Como el amor de Amnón y Tamar, los hijos de David. Bueno, lo que sucedió allí no vamos a hablar de eso, pero y cómo es el amor que no depende de nada, como el amor que había entre David y Jonatán, el hijo de Shaul, que era un amor, obviamente, un amor muy grande, que hasta incluso Jonatán le dice que él le da, eh, él prefiere darle el reinado a David, ¿sí? E incluso le dice a David cuando su papá lo quiere matar, que se esconda porque su papá va a salir a buscarlo y todo eso. Era un amor que él tenía bastante a David, pues era una persona muy justa. Entonces dice aquí, todo amor que depende de algo. La explicación de esto es, todo amor que depende de algo banal. Al esfumarse aquello banal, se acabará el amor. Y el amor que no depende de algo banal, no cesará nunca. Aquí está hablando de algo banal, quiere decir de que depende de repente que el hombre tenga dinero, o que tenga una casa, que tenga esto. Y a través de eso, estoy con él. Pero a la hora que ya no tenga nada, yo ya no voy a estar con él. Yo es una persona pobre, no necesito. Como sabes, como sabes, toda causa material finalmente terminará por desaparecer, desapareciendo de esta manera todo aquello que era sostenido por esta causa. Es por eso que cuando la causa del amor sea algo metafísico, como ser la ciencia verdadera, ese amor es imposible que desaparezca para siempre, por cuanto que su causa existe para siempre. Dice aquí, por ejemplo, si un edificio de 10 pisos que está sostenido por las columnas del primer piso,
Al desaparecer las columnas del primer piso, los otros 10 pisos, al no tener la base que las sostenían, terminarán derrumbándose. Igualito también. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Si el creador hubiera colocado en la parasha anterior, al final de Noah, hubiera colocado explícitamente que, de que Abraham vino, se sacrificó por él, por el creador y se lanzó a las calderas, entonces quiere decir de que el creador lo eligió por haber hecho lo que hizo. Pero lo que el creador eligió, lo eligió a él, elige también incluso a los hijos que van a salir de él. Ahora, ¿qué hubiera sucedido? Que a la hora de que si de repente los hijos no siguen el mismo camino que Abraham, ¿sí? De que se hubieran esforzado no, sin importar nada, también incluso que si quieren lanzarlo a las calderas por su creencia, y de repente no lo hubieran hecho, hubiéramos pensado que a la hora, como dice, a la hora que ya no exista esa causa, el creador ya va a dejar de amar a la simiente de Abraham. Por eso es de que el creador no colocó nada. No colocó nada ¿para qué? Para no decir de que supuestamente él eligió a Abraham por ese algo, porque Abraham era muy justo, porque Abraham se lanzó a las calderas, porque Abraham hizo esto y esto y esto y esto y lo otro. Porque si lo hubiera colocado así, entonces quiere decir que él lo ama por algo externo, por algo que él hizo explícitamente. Y a la hora de que eso no exista, ya sea o en él, o no en él, sino en su hijo, en toda la generación que viene después, automáticamente ese amor se cesa y se termina. Por lo tanto, el creador no colocó nada para decir de que el amor que él le tiene a Abraham no depende de nada. ¿Por qué? Porque medida por medida también Abraham, el amor que le tenía al creador no dependía de nada. ¿De dónde sabemos eso? Lo sabemos de que él se lanzó a las calderas. Le dijeron, si tú crees en lo que tú crees y todo entonces vamos a lanzarte en las calderas. Él dice, no me importa, lánceme a las calderas, lo que quieran hacer. Pero, fíjate, el Rambam explica de que el gentil tiene prohibido eh, sacrificar su vida por la creencia que él tiene en el creador, incluso que sea el creador. En Israel es diferente porque en Israel ya recibieron la Torah y hay solamente tres este, transgresiones por las cuales él puede dar su vida. Una es si le dicen que haga idolatría, otra que haga relaciones ilícitas o que mate a alguien. En estas tres transgresiones, si viene un gentil y le dice haz una de estas, él puede decirle no, mátame, no voy a hacerla. La persona no tiene el derecho de hacerla y automáticamente, incluso que sea, tiene parte del mundo venidero. Akadosh Baruj Hu le da su recompensa por por haber santificado el nombre del Creador. Con referente a las demás transgresiones, por lo menos si viene un gentil le dice a la persona que tiene que profanar el Shabbat, la persona tiene que profanar el Shabbat, no tiene derecho a que se deje matar, pero todo depende también depende de qué tipo de persona. Si es un Hasid muy grande, es una persona, un justo muy grande, en este caso incluso por lo más pequeño también da la vida, como Rabbi Akiva y todos ellos que dieron la vida incluso por la Torá. Y también hay otras cosas que dice, depende si hay más de 10 personas, si está solo, si está él y el Goy solamente, todo depende. Sí, hay bastantes leyes sobre eso, pero así debería ser. Entonces Abraham le dice, ¿tú sabes qué? Tú tienes que hacer idolatría, tienes que creer en Nimbro, tienes que creer en esos dioses. Le dice, no, yo no creo en eso, entonces te vamos a matar, te vamos a lanzar a las calderas por tus creencias. No, lánceme a las calderas. Pero ¿qué hubiera sucedido en este caso? Él no tenía el derecho, como dijimos nosotros, él no tenía en este caso él era como un gentil normal, que tenía solamente las leyes de noágidas. Y dijimos que en las leyes noágidas no está la ley de santificar el nombre del Creador por no hacer una transgresión. Él tenía
tenía al revés, tenía que hacer lo que ellos dijeran y no hacer lo que él dijo. De por sí fue como decir una transgresión en aras del cielo, por decirlo así. Hay cosas así también que los sabios pueden hacer incluso, que se llaman transgresiones en aras del cielo. Hasta tanto. Y ¿qué sucedió? Que Abraham dice, no importa, yo me lanzo a las calderas. Ah, pero espera, Abraham, en este caso que tú te lances a las calderas puedes perder todo. Si tú te mueres, no vas a tener parte del mundo venidero, no vas a tener vida eterna, no vas a estar cerca del Creador. Hiciste una transgresión, no tenías que haberlo hecho. Dice Abraham, a mí no me interesa. A mí no me interesa eso. No me interesa el mundo venidero, no me interesa nada. A mí me interesa solamente que hay creador y que no puedo hacer una cosa así. De que si alguien me dice que yo tengo que hacer idolatría, no. Si existe un creador, no lo hago. Y punto. Ah, de que ahí puede ser de que yo pierda mi vida eterna, mi mundo venidero y todo lo demás. No me interesa. Yo amo al creador por encima de todo. Por encima incluso de mi vida eterna y todo lo demás. Entonces el creador ve lo que hace Abraham. Entonces el creador media por media dice, ah, si es así, yo también amo a Abraham por encima de todo. Yo amo a Abraham por encima de todo. Sin ningún, sin, ni- sin ningún, sin ningún, sin nada externo. Sin nada de lo que él haga. Simplemente por eso lo amo. Y por eso eligió por su simiente, eligió por sus generaciones. Y no importa si las generaciones de él hicieran o no hicieran el- este, siguieran al creador o no siguen al creador o lo que sea, con todo y eso sigue queriendo al pueblo de Israel, que viene de Abraham. Esa, una introducción pequeña, aparte de eso de lo que íbamos a hablar también sobre por qué al final de la parasha anterior colocó los días de Terach. Dice aquí que los días de Terach fueron 205 años y murió Terach en Harán. Y vimos lo que escribió Rashi, de que en verdad él todavía no había muerto. Entonces, ¿para qué lo colocó? Para que no dijeran que supuestamente ahí el justo Abraham abandonó a su padre y él no cumplió el honrar a su padre y a tu madre y todo lo demás. Entonces dice el Midrash así, que el Midrash dice que Akadosh Baruj Hu vio que Abraham temía mucho en dejar a su padre solo, porque vio que su padre estaba empezando a hacer teshuvá después de lo que sucedió, de que vio que a su hijo no le pasó nada y por eso se lo tomó y se lo llevó. También dijimos que él había caído en pobreza y que todo el mundo lo quería matar y por eso se lo llevó. Pero entonces Abraham vino, quería llevárselo con él también a la tierra de Israel, para que la tierra de Israel, por los méritos de la tierra de Israel, para que él pudiera hacer también teshuvá completamente como debía ser. Pero el creador le dice a Abraham Avino que no lo lleve con él y que él le promete que él va a hacer Teshuvah, que no se preocupe por él. Y si se preocupa porque de repente hay un Hilul Hashem, una profanación del nombre de Hashem, por lo que él dejó al padre solo y la gente diga, "Ay, fíjate lo que hizo Abraham, dejó a su padre solo", dice el creador, yo voy a adelantar, antes de que hable contigo, voy a adelantar de que él ya murió. ¿Sí? Que es lo que dice allí antes de empezar la parasha. Pero de por sí Rashi dice de todas maneras, con todo eso él vivió otros 60 años más o menos. Pero como el creador le dice que si lo que le preocupa a él es que de repente él regrese de nuevo a su vida anterior de hacer idolatría, entonces él le promete que él va a hacer Shuvah. ¿A dónde le promete eso? En el Brit Ben Abetarim, en el pacto de las partes. Allí en el pacto de las partes, el creador le dice a él, dice aquí en 15:15, que en capítulo 15, versículo 15, pero tú llegarás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, dice Rashi, que a tus padres, dice, el padre de Abraham era idólatra, y Dios le anuncia que volverá junto a él. En realidad esto enseña que al final de su vida Terach se arrepintió de su error y regresó al monoteísmo.
Entonces el creador le dice que si eso, eso es lo que él le teme, que su papá va a regresar de nuevo a la idolatría, entonces él le dice, no, yo te doy la, te digo de que él va a regresar Bechuba, por eso no se tiene que preocupar. Ah, que de repente vaya a salir Hilul Hashem, de que la gente va a decir de que yo no cuidé a mis padres. Y fíjate, es algo que una persona normal, fíjate, habla de Dios, habla de esto y todo lo demás, y fíjate lo que hace con su papá. El creador dice, no, te voy a ti, dice así el Midrash, yo a ti te, dice el creador, yo a ti te libero de esa mitzvah. A ti te libero de esa mitzvah, pero no libero a más nadie. La pregunta es por cómo así que el creador lo va a liberar de la mitzvah. ¿Por qué lo va a liberar? Entonces hay comentaristas que dicen que a la hora de que su padre lo entregó a Nimrod para que lo matara y lo quemara, es como si él ya no fuera sido, en verdad pasó como una especie de muerte, que lo lanzó a las calderas. A lo que él volvió a vivir, ¿qué? Es como una persona que volvió a nacer, pero volvió a nacer por sí misma, no porque su padre lo trajo al mundo, porque su padre al revés quería que lo mataran. Entonces él perdió, como decir, esa conexión con su papá. Y por eso él dice que él lo desconecta, lo libera de esa obligación con su papá. Esa es una pequeña introducción de lo que es la primera parte de empezar la parashá. Obviamente que aquí hay bastante que agregar y decir, pero empezaremos ahora sí el capítulo 12, donde dice el Eterno dijo a Abraham, vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dice que el Midrash dice que el Eterno apenas empezó a hablar con Abraham, Abraham de una vez salió, se fue. Pero el Creador no le dice para dónde. Vete por ti. De una vez empezó a irse. ¿Para dónde? No sé. El Creador me llevará para donde Él quiere que yo vaya. Por eso dice la tierra que te mostraré. No le dijo para dónde exactamente. Pero él se imaginaba que era la tierra de Israel. Porque el Zohar Kadosh dice, muy interesante, de que toda cada tipo de nación tiene su ángel guardián. Pero él se dio cuenta y él entendía el ángel guardián, él entendía todo. Cuando llegó a Israel, él no entendió, no podía entender quién estaba a cargo de la tierra de Israel y por qué no podía entender nada. Y le dio mucho miedo. Y se sabe que la tierra de Israel no está a cargo de ningún ángel ni nada por el estilo, sino que el Creador mismo vela por la tierra de Israel. Por lo tanto, él no podía entender qué había allí. Y por eso dice que él se dirigía, por eso dice el Zohar Kadosh, que a lo último del Parashat Noach dicen que ellos se dirigían hacia Eretz Kenan, que era tierra de Israel, pero a la final no llegaron hasta allá. Dice, y salieron con ellos de Ur-Kasdim para ir a la tierra de Kenan, iban a ir, y llegaron hasta Harán y se asentaron allí. No fueron en verdad hasta Kenan, dice ahora Zohar Kadosh, él no llegó hasta Kenan porque le dio miedo entrar, le dio miedo que no entendía qué sucedía allí. Y hay otra opinión también que sale que dice que era a los 70 años cuando el creador también le habló. Él estuvo también en Israel, regresó y luego después se fue otra vez de nuevo. De todas maneras, aquí dice que el Eterno empieza a darle lo que se llama las 10, la primera de las 10, depende de quién, según el Rambam.
que en el capítulo 5 de Pirkei Avot, que dice: a 10 pruebas fue sometido Abraham, nuestro padre, y de todas salió airoso. Nos demuestra cuánto era el amor de Abraham hacia Dios. Entonces vemos que, según el Rambam, dice que la primera prueba fue la prueba de vete por ti, de la tierra, de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Para Rabenu Yonah, dice que la primera prueba fue la de lanzarse a las calderas. Pero el Rambam no colocó que la primera era la de lanzarse a las calderas, porque dijimos anteriormente que eso fue una transgresión, más el Creador no le dijo que tenía que hacerlo o que no tenía que hacerlo. Eso él lo decidió por sí mismo. Entonces, por eso, según el Rambam, él colocó en la halajot de los gentiles, que el gentil tiene prohibido dar la vida por santificar el nombre del Creador. Más bien lo que Abraham hizo fue una transgresión en aras del cielo, como dijimos anteriormente, y por eso el Rambam no lo coloca como la primera prueba. Y él coloca como la primera prueba lo que está escrito aquí, que el Eterno le dijo que vete por ti de tu tierra. Hay que saber también que cuando dice aquí que vete por ti de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, él le dice de forma de que es más fácil para la persona. Por ejemplo, le dice primero que todo, vete por ti de tu tierra. ¿Okay? De tu tierra quiere decir, la tierra de él está mucho más lejos fíjate, va de lo más lejos a lo más cercano a él. Vete de tu tierra. Después dice del lugar del nacimiento. O sea, la tierra quiere decir el país. Del lugar de nacimiento quiere decir la ciudad donde vive. Y después le dice la casa de tu padre. ¿Okay? De lo más difícil de lo más fácil a lo más difícil. Y aparte de eso, como dijeron los comentaristas, que aparte de eso le viene a decir también que cuando le dice que te vaya de tu tierra, de tu nacimiento, a la casa de tu padre, quiere decir de que el Creador le dice que como él se quiere acercar al Creador, quiere apegarse al Creador, el Creador le dice que para poder hacerlo, él tiene que cambiar mucho la forma de lo que es la forma de pensar, la mentalidad. Ahora, cuando la persona vive en un país o en una ciudad, ¿sí? Él tiene prácticamente la mentalidad de él, el enfoque de él, lo que él piensa, como él habla, todo eso, él lo agarra del lugar donde él vive. Ahora, no quiere decirte que todas las cosas que él aprendió donde él vive son buenas y lo puede agarrar para el servicio al Creador. Por eso el Creador le dice que vete por ti. O sea, saca de ti esas cosas que no necesitas para el servicio al Creador. Lo que necesitas para el servicio al Creador, obviamente lo puedes agarrar y lo agarras para el servicio. Para lo que no, no. Cambia el enfoque, cambia la mentalidad, cambia esto y cambia lo otro. Otra cosa que también habla el Zohar Kadosh, a la hora de decirle Lej Leja, vete por ti, le dice el Creador, le dice a Abraham Avinu que si él se quiere acercar al Creador, no es tan fácil. No es como una persona llega y se acerca a otra. No, para hacerlo la persona tiene que todos los días vete por ti. Todo el tiempo tiene que ir caminando poco a poco. Pero lo que sí es que la persona tiene que estar todo el tiempo santificándose, agregando, estudiando más, ¿sí? Alejándose de las cosas que lo alejan del Creador. Pero todo el tiempo tiene que ir caminando todo el tiempo, sin parar. Vete por ti, lej leja. Eso es lo que dice el Zohar Kadosh. Dice Rashi, vete por ti, esto significa vete por tu propio disfrute y para tu propio bien. Dice en el Pirkei Avot, en el capítulo 4, Mishnah 1. Dice allí, Benzomá dice, ¿quién es rico? El que está contento con lo que tiene. Como dice, cuando comas el fruto de la labor de tus manos, feliz serás y te irá bien. Feliz en este mundo y te irá bien en el mundo venidero. Aquí también le dice, por tu disfrute y para tu propio bien. Para tu propio bien, para el disfrute tuyo en el mundo venidero y para tu propio bien en este mundo también. ¿Por qué? Porque dicen que en el Tratado de Brajot, en la página 17, donde dice que este mundo no se parece al mundo venidero, el mundo venidero no hay comida, ni bebida, ni, ni, eh, ni competencias, ni hay necesidad de traer hijos,
¿sí? Sino que los justos están sentados, sino que los justos están sentados y tienen una corona en la cabeza y disfrutan del, del- de la presencia divina. Eso es lo que quiere decir, que disfrute. Vete tú por tu propio disfrute en el mundo venidero y en tu propio bien también para que tengas bien en este mundo, recibas bien, bendiciones y te vaya bien también. Con ello Dios le quería decir: allí en la tierra de Canaán, a la que te envío, yo haré de ti un gran pueblo, pero si te quedas aquí no conseguirás tener hijos, y además también daré a conocer tu personalidad en el mundo. La pregunta es, o sea, de aquí se aprende en el Tratado de Rosh Hashanah que la persona puede cambiar su masal, o sea, que la persona puede cambiar, eh, si cambia de lugar, le va a ir mejor. Pero la pregunta allí es, ¿verdad? ¿De dónde se aprende Abraham? Que le dice que a donde iba a estar no iba a tener hijos, pero donde yo te voy a decir que tienes que ir, ahí sí va a tener hijos. ¿Cómo es así? ¿Qué- ¿Cómo es que en verdad le ayuda o no? Entonces los comentaristas allí en el Talmud dicen que lo que le ayuda en verdad a la persona no es solamente el irse a otro lado, sino que aparte también los méritos de donde la persona va a ir. En este caso, Abraham vino iba a ir a la tierra de Canaán, o sea, la tierra de Israel, que es una tierra espiritual. Entonces, el eshut, el mérito de estar en la tierra de Israel, es lo que le da el mérito a él para poder tener hijos. ¿Me entiendes? Eso es lo que explican los comentaristas también, y eso es lo que lo dijimos anteriormente, que él quería que su padre viniera con él para que los méritos de la tierra de Israel lo ayudaran a hacer también Teshuvah completamente. Yo haré a ti un gran pueblo, ¿qué? Y además también daré a conocer tu personalidad en el mundo. Daré a conocer tu naturaleza. Aquí Dios prometió dos cosas a Abraham: hijos y renombre, puesto que en el sentido del mandato era que Abraham se fuera por su propio beneficio. Ello implicaba darle más de una cosa, ya que el ser humano tiene necesidades variadas, no una sola. Así dice el Gurarie. Y te convertiré en una gran nación. Dios le prometió esto porque viajar provoca tres cosas: disminuye la capacidad de procreación, disminuye los bienes y disminuye el renombre. Por esta razón Abraham precisó de estas tres bendiciones, por lo que Dios le prometió otorgarle hijos, dinero y renombre. Esto es el significado de la frase: engrandeceré tu nombre. Y aquí más adelante yo añadiré una letra adicional a tu nombre, pues hasta ahora tu nombre era Abraham, pero de ahora en adelante será Abraham. Y el valor numérico es 248 de Abraham, número que corresponde a 248 órganos del ser humano. Este comentario aparece en la antigua edición de Rashi. Entonces, vamos a ver lo que quiere decir Rashi aquí, porque aquí Rashi dice bastantes cosas. Que le prometió tres cosas, ¿sí? Porque a lo que la persona viaja precisa de esas tres bendiciones, porque por lo menos una persona que quiere tener bienes, para poder tener bienes y que le surja, si la persona va de un lado a otro, no va a poder, tiene que estar todo el tiempo trabajando en el mismo lugar para que vaya aumentando y aumentando. Aquí Abraham vino, el creador le dice: ve de un lado a otro, todo el tiempo lo estamos viendo de un lado a otro, ¿cómo es posible que pueda tener bendición? Entonces para eso necesita la bendición del creador. Segundo, los hijos, ¿sí? Otorgarle hijos. ¿Por qué? Porque disminuye el cansancio y la ida de un lado a otro, como dice aquí Rashi, disminuye la capacidad de procreación, disminuye los bienes y disminuye el renombre. El renombre porque si la persona, para hacerse conocer, se hace conocer en un lado, y después poco a poco se va conociendo más y más y más. Pero si la persona todo el tiempo va de un lado a otro, un lado a otro, un lado a otro, ¿cómo va a reconocerse? Ahora la pregunta es una pregunta muy interesante. ¿De dónde a los sabios no les interesa el renombre, no les interesa que ellos sean conocidos? Al revés, ellos prefieren no ser reconocidos, de que les quede tiempo para servir al Creador, para poder estudiar, pero cuando ellos son reconocidos, entonces la prueba es mucho más grande, porque las personas le dan cabot, le dan respeto y todo lo demás. Y el respeto no es para la persona en este mundo, sino para el Creador. El respeto de los sabios va a llegar sino en el mundo venidero. Y si la persona tiene disfrute de ese respeto que le dan, de cosas que no tiene que agarrar, entonces a la final le van a rebajar del mundo venidero también. Entonces,
¿Qué le importa al sabio? Al sabio lo que le importa es que la persona se acerque al creador, que esté cerca al creador. ¿Qué le importa al sabio, al justo, de que tenga un renombre? Él ama que en el tratado de Ta'anit está escrito allí en el tratado de Ta'anit, que a la persona a la persona que le hacen un milagro, esa persona le bajan de sus méritos para hacer el milagro. ¿Sí? Entonces aquí el creador tuvo que hacerle 3 milagros a Abraham. Con lo que él le dijo, le tuvo que hacer 3 milagros. ¿Por qué? Porque según la naturaleza, ¿sí? Lo que él le dijo que hiciera, es, entonces dice Rashi, disminuye la capacidad de procreación, disminuye los bienes y disminuye el renombre. Para eso yo necesito bendecirlo en esas 3 cosas y que esas bendiciones sean por encima de la naturaleza para que él pueda en verdad tener hijos y tener renombre y tener dinero y todo lo demás. Ahora, para hacerle eso, necesita quitarle los méritos que él tiene. Ahora, ¿qué hace el creador? El creador le dice que le va a dar renombre, o sea, que sea reconocido en todo el mundo. ¿Por qué el creador le hace eso? Porque el creador quiere que Abraham no pierda de los méritos que él tenga, sino al revés, que tenga más méritos todavía. Entonces le da renombre para que la persona lo reconozca y para que la persona haga teshuva gracias a él, al verlo como él le sirve al creador, y a lo que las personas regresan bechuvá gracias a él, todos los méritos pasan a él. Entonces todos los méritos que el creador le quitó para hacerle los milagros, automáticamente con el renombre que le va a dar, le va a regresar el doble y el triple a Abraham. Por eso precisó de que el creador le diera renombre. Sé una explicación fuerte a lo que trae Rashi. La segunda parte que trae Rashi donde dice que yo añadiré una letra adicional a tu nombre. Pues hasta ahora te llamas Abraham y ahora en adelante te vas a llamar Abraham. Y el valor numérico es 248, que corresponde a 248 órganos del ser humano. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El A de que hay 5 órganos dice que Abraham todavía no tenía, o que la persona no por sí tiene un control completo, sino es que el creador mismo lo ayuda. Uno de ellos es por lo menos los ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona puede ir en la calle y sin darse cuenta puede mirar aquí, puede mirar allá. Él no tiene control de lo que le va a aparecer. ¿Sí? Obviamente puede ir con la mirada todo el tiempo hacia abajo, como muchos sabios. Pero puede ser de que en sin saber en un momento sube la vista y de repente ve algo que no tenía que ver. ¿Sí? Entonces a Abraham, en verdad, le hacían falta 5 órganos en los cuales él no tenía el control completo. Sí, vamos a ver aquí, Ezequiel. Vamos a ver si lo trae aquí en esto. Otros 5 que equivale a 248. El ser humano posee 248 órganos principales en el cuerpo y 365 tendones y arterias. ¿Sí? Eso tiene que ver con los 365 mitzvot que no harás y 248 mitzvot que sí harás. ¿Sí? Tiene que ver con los órganos y tiene que ver con las tendones y arterias. Los primeros se corresponden a 248 mandamientos positivos y de la Torah, y los segundos a 365 mandamientos negativos. El cambiarle el nombre a Abraham implicaba el reconocimiento de que había logrado el control espiritual completo sobre todo su cuerpo, que era lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Sí? Dice Rashi, y te bendeciré con dinero. Dice aquí el concepto de brajá, bendición, en hebreo implica la abundancia de dinero o bienes materiales. ¿Por qué? Porque la brajá, la palabra brajá, ¿sí? Las primeras siglas, porque tiene las siglas de la Bet, Jaf y Reish. ¿Okay? Que una va por encima de la otra.
pero todas empiezan por el 2. Simplemente que se le va agregando más 0. Está el 2, está 20, está 200, ¿sí? Va subiendo en cantidad. Entonces de ahí se sabe que habla de dinero o bienes materiales, como dice aquí también. Y serás bendición. Dice Rashi, en el sentido de que el poder para otorgar bendiciones es puesto en tus manos. Hasta ahora solamente estuvo en mis manos. Solo yo bendije a Adam y a Noah y a ti. Pero de ahora tú podrás bendecir a quien quieras y será realidad. Según otra explicación, quiere decir de que en este momento Dios le había dado la fuerza, la fuerza de la bendición a Abraham vino. De que él ahora es el que va a bendecir a las personas. Eso es lo que dice más adelante, que por ti van a ser bendecidas las familias de la tierra. Dice Rashi aquí, según otra explicación en esta referencia, te convertiré en un gran pueblo, que el rezo diario de la mirada decimos que él es el Dios de Abraham. Y en referencia a la frase y te bendeciré, está lo que le decimos en el rezo, que es el Dios de Isaac. Y finalmente es en referencia a la frase y engrandeceré tu nombre, es con lo que decimos con referente Dios de Jacob. Fíjate lo que es, engrandeceré tu nombre, está hablando que en el rezo que nosotros decimos diario, que al principio sí, cuando uno empieza el rezo, ahí dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros ancestros y todo, nosotros lo nombramos y eso para después alabarlo y pedirle a él lo que necesitamos. Pero dice que engrandecer el nombre está hablando con lo que es el Dios de Jacob. ¿Por qué? Fíjate lo que es. Porque de por sí, explican así los comentaristas. Abraham, a la hora que le agregaron una palabra, la Hei, ¿sí? En hebreo, Abraham son 5 palabras, son 5 letras. Isaac son solamente 4 letras. Y Jacob son 4 letras también. En total son 5, 4 y 4. 5 más 4, 9, más 4, 13. ¿Sí? Son 13 en total. Y también las letras de nuestros matriarcas. Son Sarah, que son 3. Rachel son 3, son 6. Lea son 3, son 9. Y Rivka son 4, son 13 también. Entonces 13 y 13 son 26, son el nombre de Hashem. Pero también solamente 13 es la palabra en hebreo 1. ¿Sí? La palabra 1, Ejat, también es la gematria de 13, que es 1, único. También el creador, que es único, uno junto con los patriarcas. Y también el nombre de Hashem, que ellos son prácticamente la carroza del creador, las matriarcas y los patriarcas. Ahora, ¿qué hubiera sucedido? Ahora, nosotros sabemos que también a Jacob no se le cambió el nombre, sino se le dio otro nombre, que es Israel. Pero aquí vemos que dice que donde le dice y agrandeceré tu nombre, es donde se dice Dios de Jacob. Precisamente con Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob tiene otro nombre y él también se llama Israel. Entonces hubiéramos podido decir Dios de Israel. Pero Israel tiene 5 letras y no 4. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que es. Para engrandecer el nombre de Abraham, entonces tienen que decir el Dios de Jacob y no de Israel. Porque si fuera Israel, fueran 5 palabras y no se le puede agrandecer el nombre a Abraham. Por lo tanto, se le agrega una letra a Abraham. Pero para agregarle una letra a Abraham, hay que decir el Dios de Jacob y no el Dios de Israel. Por eso precisamente Rashi enfatiza y dice que y engrandeceré tu nombre, está hablando del Dios de Jacob. Es muy interesante para poder entender el fondo de lo que está hablando Rashi, porque si no, no se puede entender nada. Ahora bien, se podría haber pensado que deberíamos concluir la primera bendición del resto de Alamida con todos los nombres de los patriarcas. Sí, al final de la brajá, de la bendición, ¿sí? Dice Baruch Ata Hashem Magen Abraham, ¿sí? El que protege a Abraham. Pero si al principio nosotros empezamos con el Dios de Abraham, el Dios de Israel, ¿por qué no dice a la final Baruch Ata Hashem, bendito eres tú Hashem,
que proteges a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué solamente con Abraham? Dice Rashi, para enseñar que no es así, el versículo enfatiza, serás bendición. Quiere decir, con ello queriéndole decir, solamente con tu nombre Abraham se concluirá la bendición y no con el de ellos, o sea, con el de Isaac y con el de Jacob. Que al final de la bendición es precisamente como dice aquí abajo. Esto enfatiza el hecho de que se asocia a Dios con los nombres de Isaac y Jacob gracias al mérito de Abraham mismo. Por ello se concluye la primera bendición del resto de la vida con la referencia exclusivamente a él. Bendito eres tú, el defensor o escudo de Abraham. Sí, por eso fíjate lo que dice aquí también, le dice el Tzur Yarum, dice serás bendición, quiere decir de que con tu nombre se concluirá. ¿Qué se concluirá? Hay otros que hay más a fondo que el creador le dice contigo se concluirá toda el exilio de Israel. Contigo será lo último, vendrá la redención. ¿Cómo vendrá? Según tú. ¿Quién es Abraham? Abraham es Gesed, es misericordia. Es misericordia. Entonces el creador le dice contigo va a ser concluido, se va a concluir el exilio, queriéndole decir que contigo yo voy a traer la redención al mundo, pero ¿cómo la voy a traer? No con juicios, sino con misericordia. Ahora la pregunta es, ¿cómo será? Si son juicios para la humanidad y misericordia para Israel, todo depende de los actos de Israel. De tu tierra, dice, pero ¿acaso no había salido ya de ella cuando junto con su padre y se había marchado a Harán? ¿Por qué le dice entonces que saliera de tu tierra? En realidad lo que Dios le quiso decir fue lo siguiente: aléjate aún más de allí, de donde estás, y sal de la casa de tu padre. Porque ellos llegaron a Harán. Y entonces le dice, deja a tu padre ahí. Es lo que dijimos anteriormente, que él no quería dejarlo. Le deja a tu padre ahí, sal de la casa de tu padre también, y llégate a la tierra que yo te mostraré. Y yo te mostraré, dice Rashi. Dios no le reveló a Abraham la identidad de la tierra prometida inmediatamente con el propósito de hacer que ésta fuese apreciada en sus ojos y recompensarlo por la obediencia a cada palabra de Dios dicha con respecto al viaje. Igualmente vemos que Dios, en los casos siguientes, por favor, toma a tu hijo, el único al que amas, a Isaac, y de igual modo al decirle y ofrécelo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que te mostraré, e igualmente con respecto a la profeta Yoná, levántate y ve hacia Nimvé, esa gran ciudad, y proclama a ella el llamado que yo te diré. Quiere decir, de aquí viene Rashi, que también así habla el creador a Yoná y también a Abraham después. ¿Para qué? Para enfatizarlo, para darle más recompensa, para recompensarlo. ¿Por qué? Porque si el creador le hubiera dicho a dónde él tenía que ir, si le hubiera revelado dónde él tenía que ir, entonces el viaje para llegar a la tierra de Israel hubiera sido lo que se llama Machshir, Shireh Mitzvah. O sea que es algo que la persona necesita hacer para poder cumplir la mitzvah. ¿Sí? Pero no es una mitzvah como tal. No es un precepto como tal. Fíjate lo que es. El creador le dice a la persona que tienes que sentarte en la azúcar. Pero para poder hacerlo tú necesitas construir la azúcar. Pero la construcción de la azúcar no es una mitzvah. No es un precepto como tal. Es algo que tú necesitas hacer para cumplir el precepto. No te queda de otra, necesitas hacerlo. No es una mitzvah como tal. Con respecto entonces para que el creador darle más recompensa a Abraham por lo que él está diciendo, el mandato que le está dando, no le dice para dónde tiene que ir. Entonces eso quiere decir, al no decirle para dónde él tiene que ir, él no sabe para dónde tiene que ir. Entonces quiere decir de que cada paso que él da es una recompensa, es como si fuera un precepto que él está cuidando, está haciendo por cada paso que él da, para darle una recompensa mucho más grande al justo por lo que él está haciendo. Eso es lo que quiere decir el Rashi. Y dice, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldiciré, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra. Dice Rashi, bendecirán por ti. Hay muchas interpretaciones agádicas sobre el significado de esta expresión, pero lo siguiente es su sentido llano. Es comparable a un hombre que dice a su hijo, sé como Abraham. En un sentido similar debe entenderse
todos los casos en que aparece la expresión Benebarjú Beja, ¿sí? Y se bendecirán por ti en la escritura. Y el siguiente versículo lo demuestra, por ti, o sea, por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y como Menashe, que es cuando en la noche de Shabbat o en la noche de los días festivos uno bendice a los hijos y le dice que Dios lo bendiga, que sean como Efraín y como Menashe, que Efraín y Menashe fueron fueron hermanos que no tuvieron envidia uno por el otro. Aun cuando fue a bendecirlo Jacob, le dijo a Efraín que él iba a ser más grande que Menashe. Y Menashe era más grande que él, o sea, en edad, sí. Pero al decirle que Efraín iba a ser más grande que él en forma de que sus descendencias iban a salir personas muy grandes, Menashe se alegró en su corazón por eso. Entonces ahí dice de que Dios te haga como Efraín y Menashe, como ellos, de que fueron felices uno con el otro por saber de que uno iba a ser más grande que el otro y que no había ningún tipo de quina, de envidia entre ellos. Y lo que dice Rashi anteriormente, que sé como Abraham, quiere decir de que, o sea, que sé como él, en la forma que es él, una persona justa, ama a su creador, hace buenas acciones, sé como él. Eso es lo que quiere decir Rashi. Con esto terminamos la primera parte del Parashat del Leja y seguiremos en el próximo audio con la ayuda del creador. Tengamos buen día.